Edgar Allan Poe ha sido reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Sus historias, generalmente manchadas por tintes macabros, son reconocidas y magistrales. Relatos como El gato negro, El pozo y el péndulo, El corazón delator o Los crímenes de la calle Morgue son reconocidos mundialmente y consagrados como obras maestras de la literatura en su larga historia. Pero en este video no hablaremos de estos relatos, hablaremos de algunos relatos de su bibliografía a los cuales no se les ha brindado la luz que merecen, relatos que no han sido incluidos dentro de sus cuentos principales. Estos son, en mi opinión, los 10 mejores cuentos no tan conocidos de Edgar Allan Poe. Número 10. El demonio de la perversidad. En esta historia, el narrador describe cómo lo que él llama el demonio de la perversidad lo lleva a tener impulsos autodestructivos. Según el narrador, el demonio de la perversidad, un ente espiritual, posee a las personas y las obliga a hacer cosas malas solo por el hecho de que no deberían hacerlas. El narrador de la historia comete un acto criminal por el cual no podrá ser culpado a menos que confiese. Este tema lo obsesiona, haciéndolo perder la cabeza hasta que el demonio de la perversidad lo lleva a tomar una fatal decisión. El cuento ha tenido bastante repercusión. La frase "el demonio de la perversidad" se ha normalizado en el idioma anglosajón y muchos atribuyen su invención a Poe, además de que el tema ha sido analizado desde su publicación. Número 9. Eleonora. Eleonora es un cuento romántico. A pesar de que su literatura normalmente tenebrosa, Poe era un maestro del romance. Sus poemas generalmente muestran este maravilloso lado de su biblioteca y como cuento, Eleonora es un ejemplo perfecto de ello. En él, el narrador y Eleonora viven enamorados en un hermoso valle cuya belleza parece estar mágicamente ligada a la propia Eleonora, marcando la cadencia y decadencia de su amor. Número 8. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Uno de los cuentos más bizarros e incómodos de Poe. El caso del señor Valdemar nos cuenta sobre un hombre que está obsesionado con el mesmerismo, una pseudociencia que intenta hipnotizar al paciente con magnetismo. Su objetivo es hipnotizar a un paciente que esté en el umbral de la muerte para ver qué puede contar. El señor Valdemar, quien está agonizando por tuberculosis, es hipnotizado y durante este estado afirma morir. Lo que sucede a través de los 6 meses que el señor Valdemar pasa en aquel estado rozan lo mórbido, lo incómodo y la locura. El cuento tiene un peso especial pues los lectores de aquella época, debido especialmente a su título, pensaron que se trataban de un reportaje periodístico causando un gran impacto en la sociedad. Número 7. Morella. Morella es un cuento bastante oscuro. En él, el narrador está casado con Morella, una mujer muy inteligente y enamorada del ocultismo. A través de sus prácticas, logra hacer que su alma sea inmortal. Sin embargo, su cuerpo no tiene el mismo destino y muere dando a luz a su primera hija. A partir de este punto, el narrador se dará cuenta que Morella nunca se fue, su alma fue transportada a su hija. Número 6. El entierro prematuro. En el entierro prematuro, Poe ataca una fobia que era muy común en su época, el miedo a ser enterrado vivo. El narrador sufre de catalepsia, una enfermedad en la cual cae en estados de inconsciencia muy similares a la muerte y el terror de ser enterrado vivo lo obsesiona. Nos relata varios casos sobre personas que han sido enterradas vivas para dar justificación a su miedo que lo lleva al punto de construir un sepulcro a través del cual pueda pedir ayuda en esta situación. Un relato terrorífico y asfixiante que puede llegar a tocar fibras muy profundas dentro del lector. Número 5. La caja oblonga. Uno de los cuentos de Poe que al leerlo nos produce más misterio. El narrador se encuentra en un viaje por el mar en un buque. Allí se entera que su amigo de la universidad se encuentra en el buque también junto a su mujer y las hermanas de la misma y que ha reservado 3 cabinas. El narrador se pregunta a qué se deberá que haya reservado una habitación adicional y se entera que en ella transporta una gran caja de madera. Al final, el narrador se enterará que todo lo que su amigo quiere mostrar es falso y sus acompañantes no son quienes dicen ser, para, como es normal en el autor, llegar a un catastrófico desenlace. Número 4. El Rey Peste. En palabras de Robert Louis Stevenson, el ser capaz de escribir el Rey Peste había dejado de ser humano. Este cuento, burlón y grotesco, con toques de humor y de terror, ha sido sujeto de análisis por décadas, pues la mayoría de críticos opinan que este relato demuestra la locura real de Poe.
En él, dos marineros en Londres salen huyendo de un bar pues no tienen dinero para pagar. En su huida desesperada se internan en una oscura zona de la ciudad que está invadida por la peste. Tratando de esconderse, se internan en una funeraria donde conocen al rey peste y a su corte espectral. Número 3. Manuscrito hallado en una botella. Un cuento de terror que pareciera tener todos los elementos. Manuscrito hallado en una botella es, como su nombre lo indica, una carta encontrada en una botella que fue arrojada al mar. Su autor cuenta cómo su navío fue estrellado por un antiguo e inmenso barco. El autor logra salvarse subiéndose a dicho navío, pero se da cuenta que la tripulación de este no es normal. Diferenciándose de otras obras del autor por sus tintes épicos, este es un cuento maravilloso y aterrador cargado con descripciones fantásticas y paisajes y situaciones desoladoras. Número 2. Silencio. Silencio, más que un relato, es un viaje. Silencio no tiene un inicio ni un final, solo nos cuenta la travesía de un hombre desconocido a través de un lugar desconocido. Desde la perspectiva de un demonio que lo observa desde lo alto, se nos cuenta todo lo que el hombre va encontrando a través de un largo camino junto a un río, en un lugar de extraña vegetación y bizarro paisaje. Pero su viaje no será solo a través de este misterioso lugar, sino también un viaje introspectivo a través de su interior. Silencio te transporta a otra dimensión mientras te dejas llevar por las palabras que lo componen, uno de los viajes más hermosos escritos por el autor. Número 1. El diablo en el campanario. Este es uno de los cuentos más infravalorados de Poe. Es una oda al orden y al caos. El relato se basa en un pequeño pueblo en el cual su población vive del orden, la exactitud y la limpieza. Todos los relojes en el pueblo están perfectamente sincronizados y nadie da un paso a destiempo. Esto hasta la llegada del demonio. Una figura diabólica que baja desde las montañas tocando un violín y que escala hasta el campanario del pueblo para tocar las 13 y jugar con la cordura de sus habitantes. Esta obra, que parece chirriar de manera aberrante dentro de la neurosis de nuestro cerebro, es un altar a la creatividad y una burla al orden y la rutina. La obra maestra más infravalorada de Edgar Allan Poe.